Dos anécdotas que me han suscitado las palabras del profesor Sommermann. Una sobre el silencio administrativo. Para contar, el profesor Alcaraz no está lamentablemente, pero seguro que asentiría. El anterior presidente francés tenía en su programa electoral, parece, Hollande, tenía entre sus medidas proyectadas la de modernizar la administración, reformarla, que consistía, entre otras, en introducir la figura del silencio positivo y generalizarla, que hasta entonces era una figura que tenía simplemente un contenido de carácter desestimatorio presunto, como una ficción a efectos legales para sortear la inactividad de la administración. Y con gran pompa, con esas ínfulas que utilizan los franceses, pues se promovió un proyecto de ley de reforma y modernización de la administración que se aprobó en el año 2012, que introducía como regla general la de el silencio positivo, le silence vaut acceptation. Pero se daba un plazo de vacatio legis de un año para que se adaptaran los procedimientos administrativos de la administración estatal francesa a través de la modificación de los reglamentos de ordenación de cada una de las figuras y materias habidas y por haber. Bueno, pues 3 semanas antes de que se agotara el plazo de vacatio legis comenzaron a publicarse en el diario oficial francés, el Journal Officiel, cascadas de reglamentos que modificaban los procedimientos para introducir como la excepción al silencio positivo. Porque el legislador daba la posibilidad a la administración de exceptuar la implantación del silencio positivo. Fueron cientos y cientos y cientos de reglamentos los que se aprobaron, con lo cual la ley quedó, en ese sentido, en nada. No, y luego hay una cosa que me ha suscitado la intervención del profesor Sommermann a propósito de las circulares. En España también hay un debate muy intenso sobre la naturaleza, en primer lugar, y sobre los efectos, en segundo lugar, de las circulares, que son, en esencia, básicamente, instrucciones de un mínimo rango normativo, en el mejor de los casos, con una eficacia ad intra en el seno de la organización y que pueden limitarse única y exclusivamente a dar órdenes o instrucciones o recomendaciones incluso sobre el funcionamiento de los servicios de la administración, nada más. Bueno, pues hace muchos años, en el año 1990, se aprobó una nueva ley de urbanismo que fue particularmente polémica porque condicionaba la ampliación del contenido del derecho de propiedad al cumplimiento de sus sucesivos deberes y obligaciones de los propietarios, más o menos con el sistema de la zanahoria delante de la boca del burro, para que pudiera al final el propietario adquirir los plusvalores, el plusvalor que incorporaba la ley. Entre las cargas y obligaciones que establecía la ley era la de ceder el 10% del total del suelo de propiedad del ciudadano para espacios, para viales y espacios libres y zonas verdes, 10%. Pues resulta que astutamente el ministro del ramo, que había promovido el borrador de texto, que luego se aprobaría como proyecto de ley, que luego se tramitó como tal y se aprobó, dijo, vamos a decir al director general que apruebe una circular, porque claro, nos hemos quedado cortos. No tiene que ser un 10%, tiene que ser un 15%. Vamos a reinterpretar el contenido de la ley mediante una simple circular interna, claro, con pretensiones de eficacia ad extra. Y la aprobaron, la circular, y pretendieron que fuera de obligatorio cumplimiento. Evidentemente hubo una cascada de recursos y el asunto se resolvió como no podía resolverse de otro modo, teniendo en cuenta que el derecho de propiedad está sujeto a reserva de ley, etcétera, etcétera. Pero fue un caso muy sonado, porque además tenía una traducción en términos económicos extraordinario, un 5% de diferencia de cesión de la propiedad por parte de los titulares para las arcas públicas, pues era muchísimo, hablamos de una gran suma de dinero. Bueno, son 2 anécdotas de las muchísimas ideas que me han surgido a propósito de la intervención del profesor Sommermann. Yo, por lo demás, dejando al margen esas 2 anécdotas, que voy a hacer una exposición
como las anteriores, un poco ecléctica, revolucionario me ha llamado un asistente al Congreso hace un rato. Más bien, yo creo que es otra cosa. Claro, voy a ser claro. ¿Qué es lo que nos dice, qué es lo que dice la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa en vigor en España a propósito del contenido y alcance de las sentencias? Dejando al margen, por supuesto, las otras formas de determinación del proceso y la desestimación, porque entonces no tiene mucha gracia el asunto. Vamos a ver en qué consiste eso de el alcance de una estimación total o parcial de una sentencia que anule o que reconozca un derecho o que condene a la Administración a hacer o dejar de hacer algo. Hay que acudir para eso al artículo 70 de la Ley de la Jurisdicción, el artículo 72 en particular, que creo que no sé si llega a citar en la intervención de ayer, que dice textualmente lo siguiente: la sentencia estimará el recurso contencioso administrativo cuando la disposición, la actuación o el acto incurrieran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. De la desviación de poder hablé ayer y la define a continuación el propio legislador. Se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. Bien. Ese es el escenario. ¿Qué efectos y qué poderes tiene el juez, el órgano juzgador? Pues esos efectos y poderes, tal y como resulta de ese artículo 72, dependen básicamente, uno, de los supuestos que se juzguen, de la actuación que se impugne, el tipo de actuación que se impugne, y de las pretensiones que se ejerciten, porque, como antes ha dicho el profesor Soberman, evidentemente el principio de congruencia es el que delimita el terreno de juego dentro del que se mueve el juzgador, y por lo tanto el juzgador no puede dar nada que no haya pedido el recurrente, salvo dejando al margen, evidentemente, aquellos supuestos en los que el juzgador puede plantear cuestiones no suscitadas por las partes, porque entiende que son cuestiones de orden público o de otra naturaleza que requieren de un examen y de una valoración. Este es el escenario. El escenario. Por lo tanto, un escenario que depende de cada supuesto, depende del tipo de actuación que se recurra y depende de las pretensiones que se ejerciten por las partes. Recuerden el ejemplo que daba ayer de la impugnación de la resolución de nombramiento de los guías de las Cortes Generales. El recurrente se había limitado a formular una pretensión de anulación de dos resoluciones distintas, no quiso hacer más. Y les dije que posiblemente, especulé incluso por los motivos por los que no había querido pedir nada más. Bueno. ¿Cuál es la extensión de los poderes del juez o tribunal que conoce de recursos contra disposiciones generales o contra actos discrecionales de la Administración? Esa es la gran pregunta, como ha formulado antes el profesor Somerman. Una pregunta que está envuelta, en España está envuelta en una polémica tan aparatosa, tan ruidosa como inconsistente en la práctica. Creo que el lunes incluso un magistrado aquí, costarricense, hizo referencia a las tesis sostenidas por distintos intervinientes en esa polémica. ¿Debe limitarse, y esa es la pregunta, debe limitarse el juez contencioso administrativo a anular la actuación discrecional objeto del recurso si concluye que efectivamente es contraria a derecho, o tiene poder para sustituirla? Para sustituirla por la suya propia. Ese era uno de los grandes debates que se suscitaba a propósito del control judicial de la discrecionalidad y que dio lugar a dos tesis antagónicas que yo creo que no tenían la misma consistencia ni mucho menos. A mi juicio la respuesta es muy sencilla. Es mucho más sencilla de lo que parece. La respuesta general, obviamente, porque hay que estar luego a las circunstancias del caso de nuevo, a las pretensiones ejercitadas y al tipo de actuación impugnada. Si la esencia de la discrecionalidad es la existencia de dos o más soluciones igualmente justas, de una pluralidad de soluciones igualmente justas que son indiferentes jurídicamente en tanto en cuanto la norma habilitante confiere un poder discrecional a la Administración para optar entre unas y otras, y si el control que hace el juez contencioso administrativo le lleva a la conclusión de que siguen existiendo, después de realizar dicho control, siguen existiendo varias soluciones posibles,
al asunto, pues evidentemente el juez no puede ir más allá. El juez no puede, tiene que limitarse a anular la actuación impugnada si entiende que es contra el derecho, pero no puede dar un paso más, porque entonces rebasaría esa línea divisoria e interferiría en el ámbito de actuación de la propia Administración. Lo normal, por lo tanto, teniendo en cuenta además que las normas habilitantes confieren una libertad de elección más o menos amplia a la Administración, lo normal es que cuando un juez examine un asunto y concluya que existen razones para considerar que la actuación era ilegal, era disconforme a derecho, lo normal será que declare la invalidez de esa actuación, que sobrepase los límites de la ley y el derecho, pero no vaya más allá. Lo normal. Porque en la mayor parte de los casos, o en buena parte de los casos, esa labor de indagación que le corresponde al juez no le permite muchas veces ir más allá porque, insisto, muchas veces porque la propia norma habilitante no le proporciona elementos de juicio para ir más allá y para dar un paso adelante. Bueno, eso es, digamos que, la idea general que a mi juicio es la única posible de acuerdo con la lógica jurídica. Bien. ¿Qué es lo que nos dice la ley española? Entrando a partir de ahí de lo dispuesto en el artículo 72. Pues el contenido posible de la sentencia varía en función, obviamente, de las pretensiones ejercitadas. Entonces hay el artículo siguiente, el artículo 71, determina cuál ha de ser el contenido, en su caso, de la sentencia estimatoria. Por ejemplo, en el apartado primero del artículo 71.1 dice que el juez declarará no ser conforme a derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente la disposición o el acto recurrido o dispondrá que cese o se modifique la actuación impugnada. Aquí lo que viene a dejar claramente sentado el juez es que cabe la posibilidad de un fallo declarativo en el supuesto de que se limite el juez a anular total o parcialmente la disposición o el acto discrecional recurrido, o bien puede llevar a cabo puede dictar un fallo de condena ordenando el cese o la modificación de la actuación impugnada cuando efectivamente llega a esa conclusión de la invalidez. Bueno, en principio eso no plantea especiales dificultades y ahora mismo no quiero detenerme en ello, sin perjuicio de volver llegado el caso. Hay un segundo apartado, el artículo 71.1b, en el que ya está previendo el legislador cuál ha de ser el contenido del fallo si el recurrente no se ha contentado única y exclusivamente con llevar a cabo una labor de depuración de la legalidad. Cuando el recurrente quiere algo más que simplemente la anulación de la actuación discrecional de que se trate. Dice así la ley: si se hubiese pretendido el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica individualizada, reconocerá el tribunal dicha situación jurídica y adoptará cuantas medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento de la misma. Aquí ya, por lo tanto, en coherencia con el haz de pretensiones o acciones, utilizando el término alemán que ofrece la propia ley, se sientan las bases para la posibilidad de que, en su caso, el ciudadano haya ejercitado una pretensión complementaria de la simple pretensión de anulación y haya pedido que se le reconozca a su favor un derecho, el derecho a una prestación o el derecho al reconocimiento de un estatus jurídico determinado. Si esto es lo que nos dice la ley española, si permite, por lo tanto, acumular pretensiones, como es evidente, y lo hace además desde la perspectiva subjetiva, desde la que está concebido el proceso contencioso administrativo, que tiene como misión fundamental tutelar derechos subjetivos e intereses legítimos y no tanto velar por el respeto de la legalidad objetiva, que ya lo vimos en su momento, pues hay pronunciamientos judiciales
que no son de recibo, en ocasiones. Creo que lo mencionaba el primer día en mi primera intervención. Partiendo de esa perspectiva subjetiva que inspira todo el proceso contencioso administrativo, que a un ciudadano que ha recurrido y que ha ejercitado dos pretensiones, la anulatoria como pretensión principal porque se dirige contra un acto previo, una actuación previa discrecional, y una pretensión complementaria de reconocimiento de una situación jurídica individualizada que ha sido hollada por la actuación administrativa, para ese ciudadano un fallo que se limite única y exclusivamente a anular la actuación discrecional y a retrotraer las actuaciones al momento anterior a la producción, a la comisión de la ilegalidad determinante de la invalidez de la actuación, eso es absolutamente insatisfactorio, porque le pone en la obligación de iniciar un segundo proceso muy costoso para poder resolver el problema de justicia material que ha quedado irresuelto. Y esa posibilidad en principio no tiene cabida en la norma, y no tiene cabida, basta con que invoquemos además uno de esos aforismos latinos que tenemos todos en mente sobre la torpeza, que nadie puede prevalerse de su propia torpeza. Eso beneficia a la propia administración y castiga aún más al ciudadano. Sin embargo, este tipo de fallo, en el que el juez actúa con el freno de mano echado, porque realmente actúa con el freno de mano echado, es frecuente cuando se enjuician actuaciones discrecionales. Es frecuente porque sencillamente el juez se ve limitado en su labor por los elementos de juicio que tiene a su disposición, los que le proporciona la norma, las pretensiones que ejercita el recurrente y los argumentos de legalidad, los límites legales a la actuación de la Administración, con arreglo a los cuales tiene que resolver el pleito. Claro, no puede negarse la evidencia de esa propia realidad, que, insisto, es insatisfactoria y sangrante incluso cuando estamos hablando de actuaciones discrecionales en las que manifiestamente la Administración ha actuado abusando de esa discrecionalidad a sabiendas. Pero claro, ¿y qué pasa por el contrario si a resultas del procedimiento administrativo que originó la actuación de la Administración y después de ese proceso judicial en el que se han depurado los eventuales vicios de legalidad, el juez o tribunal, el órgano juzgador, llega a la conclusión de que ya no existe una pluralidad de soluciones igualmente justas como las había en un principio, de que esa pluralidad de soluciones se ha reducido sustancialmente o de que incluso ha desaparecido y ya no queda más que una solución que sea justa? ¿Qué sucede en ese caso? ¿Que también tiene que actuar con el freno de mano el juez y limitarse a proceder a anular y, en su caso, a retrotraer las actuaciones para que la Administración proceda a dotar una nueva actuación ejerciendo su libertad de elección? Obviamente eso tampoco, a mi juicio, tampoco tiene cabida. En esos casos surge esa figura que los alemanes han definido bien y que ha vuelto a citar en la intervención de hoy el profesor Soberman, de la reducción a cero de la discrecionalidad. Cuando efectivamente a resultas de ese procedimiento administrativo que originó el acto y del proceso judicial, el juez llega a la conclusión de que de las soluciones que en un principio, las posibles soluciones, opciones que tenía la Administración, ya no queda más que una, fruto de esa labor de indagación que ha hecho el juez al final, pues entonces, si se ha reducido la discrecionalidad a cero, ya no hay obstáculo alguno para que el juez no pueda ir más allá y no pueda resolver el problema en todas sus dimensiones, en todo su alcance. El juez, en ese caso, y volveré a citar algunos de los asuntos que traté ayer y antes de ayer, y lo verán bien, el juez o tribunal juzgador no es que pueda, es que está obligado a reconocer que la discrecionalidad se ha reducido a cero y a integrar en el fallo esa única y posible solución. Y
Y puede y debe hacerlo por exigencias que derivan del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva con proscripción de indefensión, añade el artículo 24.1, y porque es a lo que conduce la lógica jurídica con arreglo a la cual ha llevado a cabo su proceso de examen de la actuación impugnada el propio juez. Hay una sentencia del Tribunal Supremo, que ya es antigua, pero que tiene el mérito y que está publicada y tratada por parte de quienes intervinieron en esa polémica que hubo a principios de los años 90, que es particularmente elocuente porque fue elaborada probablemente por el mejor magistrado especialista de lo contencioso que ha habido en España en los últimos 40 años, que fue presidente del Tribunal Supremo y después magistrado del Tribunal Constitucional, Javier Delgado Barrio, que lo dijo con mucha sencillez en una sentencia, digo, de 21 de septiembre del 93, a propósito de un asunto urbanístico que es donde se produce el paradigma de la discrecionalidad a través del ejercicio de la potestad de planeamiento. No sé si me atrevo a decirlo, pero podría. Venía a decir Javier Delgado Barrio en esa sentencia, y ahí lo leo, que sobre la base de una observación de la realidad y de una reflexión en la que, atendiendo a criterios objetivos, se contemplan y analizan las distintas alternativas posibles, ha de producirse la elección de un determinado modelo territorial. Hablamos del enjuiciamiento de la potestad de planeamiento, que además ha de justificarse. Este es el momento de máxima discrecionalidad, pues son posibles varias, incluso muchas, soluciones jurídicamente indiferentes. Pero después, una vez que se elige ese modelo y fijados los criterios de la ordenación de la ciudad propuesta con las líneas generales del planeamiento, se va atenuando la discrecionalidad como consecuencia de la propia decisión de la elección del planificador. Las concretas calificaciones del suelo han de resultar coherentes con la decisión inicial, de donde deriva que el amplio abanico primario de posibles calificaciones se va reduciendo, siendo posible que incluso desaparezca la discrecionalidad cuando ya solo resulte viable una única solución que se imponga por razones de coherencia. Esa era la argumentación sobre la que se basaba para entender que el alegato del recurrente en ese asunto estaba justificado al considerar que la calificación y el uso que había atribuido el plan al terreno de propiedad del recurrente carecía de congruencia y de coherencia con la finalidad perseguida por el plan urbanístico, y que, por razón de la realidad de los hechos sobre los que y de la realidad física sobre la que se encontraba ese terreno, el destino posible era un único. El asunto era muy sencillo. El asunto que se ventilaba era el siguiente: un señor propietario de un terreno que se encontraba en el meollo de la ciudad, de una ciudad de la provincia de Barcelona, deseaba construir sobre el mismo. Porque era un terreno que se encontraba frente a una calle con una calzada, una calle con tráfico. Tenía dos edificios con paredes medianeras, paredes oscuras de hormigón, y en la parte de atrás había el acceso a un vial que comunicaba con una autovía, por donde había mucho tráfico. El argumento que había sostenido la administración municipal para prohibir que sobre ese terreno el propietario construyera era que en ese terreno había unas especies arbustivas y arbóreas que merecían una especial protección, que existía además un déficit de dotaciones, es decir, un déficit de espacios públicos para que los niños fueran a jugar, y que, por lo tanto, ese era el lugar idóneo para que esos niños fueran a jugar después de salir del colegio, básicamente. El propietario estaba, evidentemente, eso le pareció que era un insulto a la inteligencia, porque, a su juicio, eso era un lugar inmundo, porque era el típico hueco que había quedado en la ciudad, donde la gente iba a tirar la basura, donde proliferaban las ratas y demás animales de ciudad, y donde nadie se atrevía a meterse ahí, no fuera a ser que apareciera una fiera y lo comiera.
Era un lugar absolutamente infecto. Entonces, claro, ¿cómo planteó el asunto? Con inteligencia, el recurrente, dije, bueno, aquí se trata de palabra contra palabra. ¿Cómo puedo convencer yo a la Administración de que efectivamente se ha equivocado y de que su decisión es arbitraria? Bueno, demostrando que los hechos son tozudos y de que no hay más realidad que la de un terreno que no vale para nada y que debería cerrarse y eliminarse para evitar, desde que los niños sean mordidos por ratas hasta problemas de salud. Bueno, y él lo que hizo fue, evidentemente, aportar una prueba pericial y solicitar que se practicara una prueba pericial por parte de un ingeniero agrónomo para que examinara esas especies arbustivas y arbóreas que había ahí y demostrara que si efectivamente se sostenía la afirmación de la Administración municipal. Bueno, pues a pesar de que el informe fue demoledor, el tribunal que conoció en la instancia desestimó el recurso, invocando esos argumentos convencionales según los cuales la potestad de planeamiento es una potestad que permite a la Administración, le otorga a la Administración una amplísima libertad de configuración de la ciudad y que, por lo tanto, sus decisiones se presumen válidas y que, salvo que existe una prueba contundente, pues que hay que considerar que esas decisiones son inmodificables, etcétera, etcétera. Bueno, esa fórmula convencional con la que muchas veces nos hace cerrar la puerta a la Administración. Pero, evidentemente, que había una apelación en su momento, ya la apelación ha desaparecido, que había una apelación ante el Tribunal Supremo y cayó en manos el asunto de Javier Delgado. Y Javier Delgado lo que hizo, como que había una revisión de los hechos, un reexamen de los hechos, porque era una apelación, no una casación, reexaminó la prueba pericial, no solo, evidentemente, la aportada por la parte, sino sobre todo la del perito designado finalmente por el tribunal, que vino a decir con términos muy claros que no había ninguna especie arbustiva que mereciera ningún tipo de protección, porque se trataba de hierbajos comunes, no había más que un árbol que se estaba muriendo, literalmente, por la contaminación que provenía del dióxido de carbono del tráfico intensísimo que había en la trasera de esa parcela, y que además existían varios focos de suciedad que requería de algún tipo de tratamiento porque incluso había producido algún punto de contaminación por la basura acumulada. Y él recomendaba además que se cerrara ese espacio. Bueno, pues el Tribunal Supremo fue concluyente. Utilizando la técnica del control de los hechos determinantes, vino a decir que, que la decisión de la Administración carecía de fundamento, porque no se sustentaba sobre una realidad, sino que pugnaba con ella, y dos, que existían razones muy poderosas para que ese espacio fuera objeto de un uso edificatorio, se cerrara y se completara la línea edificatoria y se previnieran, por lo tanto, riesgos innecesarios para la salud de los vecinos. Bueno, y eso lo hizo con esas palabras y de ahí esa explicación de esa sentencia del 21 de septiembre del 93, que es demoledora, tan sencilla como demoledora. Pero no es la única sentencia que el profesor Delgado Barrio, el magistrado Delgado Barrio defendió y que tuvo un especial alcance. Un asunto muy sencillo también. Dos empresas se presentan una oferta en una licitación pública para que les sea adjudicado un contrato de obras para construir un centro de servicios sociales en el municipio de Madrid. Y el Ayuntamiento de Madrid se encuentra con que las dos ofertas son muy parecidas entre sí. De hecho, son ofertas prácticamente idénticas, de acuerdo con los criterios de valoración fijados en el pliego de prescripciones. No se distingue una de otra, son iguales. Y al término de la valoración que hace la mesa de contratación, llegan a una misma puntuación. Hay una diferencia entre ellas. Una oferta es más cara que otra. Y, sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid adjudica el contrato a la empresa que presenta la oferta más cara. Más cara. Evidentemente, el sujeto que queda apartado, la empresa que finalmente queda postergada, no se aquieta y decide interponer un recurso contencioso administrativo, que en la instancia es desestimado y que le obliga a acudir en apelación al Tribunal Supremo. Y en una sentencia
de 11 de junio de 1991, el Tribunal Supremo analiza los hechos y la valoración que hace la mesa de contratación sobre la base de los criterios de valoración que estaban contenidos en el pliego de prescripciones y dice dos cosas. Uno, que el ayuntamiento no ha motivado por qué, siendo las dos ofertas iguales, se inclina por la más cara. Y dos, que un principio elemental de buena administración obliga a que la administración se decante siempre por la oferta más barata, estando en igualdad de condiciones con la otra oferta. Y la conclusión final que hace es que anula el acto de adjudicación del contrato a favor de la empresa que hizo la oferta más cara y ordena al Ayuntamiento de Madrid que adjudique el contrato a favor de aquella empresa que presentó la oferta más barata. El único problema, menor en apariencia, pero decisivo en la práctica, es que evidentemente en su momento se le denegaron las medidas cautelares de suspensión de la adjudicación y formalización del contrato al recurrente y, entre tanto, se tramitó el recurso, el contrato se ejecutó y fue obligatorio, por lo tanto, para, en ejecución de sentencia, ofrecer una indemnización sustitutoria al recurrente que había ganado el recurso. Pero todo eso lo hace el Tribunal Supremo con mucha sencillez, puesto que realmente se desprende de cualquier tipo de apriorismo o de cualquier matiz ideológico que se pretenda y se limita única y exclusivamente a aplicar las técnicas de control de la discrecionalidad de las que hablábamos en la intervención de ayer. Y los términos en los que dice esa sentencia del 91, que es invocada incluso todavía hoy por la sentencia, es lo siguiente. Dice, razona el magistrado Delgado Barrio, dice, la legitimidad de la actuación de una potestad discrecional no deriva sin más de su naturaleza discrecional, sino de la racionalidad de su contenido en relación con la base de hecho que integra la causa del acto administrativo. Por esta razón, y añade, en igualdad de alto grado de capacitación, experiencia y medios suficientes para realizar una obra, la racionalidad de los principios de buena administración exige la elección de la mejor oferta económica, al menos cuando no se invoca razón alguna para apartarse de esa solución, y concluye que de ello deriva que la decisión ajustada a derecho era la de adjudicar el contrato a la hoy apelante, y así ha sido declarado por sentencia en virtud del principio de efectividad de la tutela judicial del artículo 24 de la propia Constitución. La argumentación es demoledora y sencilla, Entonces, ¿qué nos queda? ¿O qué resulta de todo ello? Pues que si un fallo de un tribunal contencioso administrativo concluye que son posibles varias soluciones, todas ellas lícitas y razonables, y tienen cabida dentro de la norma habilitante que confiere la potestad discrecional a la Administración, solo la Administración puede decidir. Y el tribunal no puede suplantar a la Administración en ese punto. Por eso hay casos en los que, y eso es muy frecuente, podemos discutir si es lícito o no que se definan normas de habilitantes con tan poca densidad, por utilizar la propia terminología alemana, tan poca densidad normativa como es tan frecuente, es otro debate. Pero si efectivamente un juez se encuentra con que la norma habilitante confiere a la Administración la posibilidad de decantarse por varias soluciones igualmente justas y el tribunal no hace sino constatarlo, pues claro, el juzgador no puede, tiene que limitar a anular esa actuación recurrida que estime ilegal, correspondiendo a la Administración con fundamento en ese poder discrecional la elección posterior de la nueva solución que sustituya a la anterior. Así tienen que ser las cosas, obviamente. Claro. Esa solución que el Tribunal Supremo ofrece en esa sentencia de 11 de junio del 91 en materia de contratación pública es una solución que viene facilitada también por los hechos.
2 únicas empresas, con 2 ofertas idénticas, pero con una diferencia muy visible entre ellas. Si fuera un procedimiento de licitación en el que hubieran concurrido 8 empresas, cuyas ofertas fueran parejas en gran medida, lo normal sería que existiera todavía un margen de apreciación, una libertad de elección que impidiera al juez dar satisfacción plena al recurrente que hubiera impugnado el acuerdo de adjudicación. Por eso hay que tener en cuenta las circunstancias del caso que pueden condicionar y muy decisivamente el pronunciamiento que dicte el juez o tribunal. Bueno, asuntos como estos en materia de urbanismo hay muchos, ¿no? Hombre, ese asunto de Granollers, con ese terreno en particular, es muy elocuente. Pero hay muchos otros en los que también se plantean situaciones similares. Tengan en cuenta lo que les comentaba ayer, cuando resulta en el derecho urbanístico español considera como regladas el suelo urbano y el suelo no urbanizable. De manera que el planificador, en ejercicio de su poder de Parlamento, no puede cambiar la realidad de los hechos y por esa vía reclasificar suelo de forma distinta a lo que la propia realidad determina. Por mucho que sea nuestro enemigo el alcalde de la ciudad y nuestra vivienda se encuentre en el centro de la ciudad, no va a poder clasificar el terreno del que somos propietarios como suelo no urbanizable, porque se topa con la propia realidad de los hechos. Sería una actuación manifiestamente arbitraria. De esos asuntos hay muchos en la práctica que dan lugar a anulación de pronunciamientos judiciales. Por ejemplo, hay uno, ahora me lo suscita la intervención del profesor Sommermann, hay uno relativamente reciente que ha tenido un alcance muy singular porque se ha invocado como ratio decidendi y ha servido como tal la mención del principio de desarrollo sostenible en un asunto urbanístico. Un asunto urbanístico que también es muy sencillo, una pequeña ciudad, capital de provincia en España, pequeña, 70.000 habitantes, Ávila, conocida más por su muralla maravillosa. Pues resulta que el Ayuntamiento de Ávila decide revisar su plan de urbanismo con unas proyecciones megalomaníacas, pensando que Ávila va a crecer, va a duplicar su población. Ha crecido en 2000 años hasta los 70.000 habitantes, imagínense. Que por lo tanto hay una necesidad de vivienda, de equipamientos sociales, de dotaciones, de infraestructuras que obligan a incorporar mucho suelo no urbanizable circundante en el entorno de la ciudad, y aprueba un nuevo plan de urbanismo que es un disparate, porque prevé la posibilidad de transformar un gran número de hectáreas y de kilómetros cuadrados para edificar viviendas, pero no solo viviendas, todos los equipamientos y dotaciones y infraestructuras que las acompañan. Bueno, pues resulta que una asociación ecologista interpone un recurso contencioso administrativo contra el nuevo plan de urbanismo de Ávila. Y el argumento que invocan es muy sencillo. Dicen, miren ustedes, Ávila tiene una población determinada, las estimaciones de todos los organismos de carácter sociológico sobre el futuro de la ciudad determinan que el crecimiento posible de Ávila es muy reducido, incluso alguno de ellos prevé una reducción de la población, teniendo en cuenta varias variables, entre ellas la edad media de los vecinos, y por lo tanto no es de recibo que esas previsiones de nuevas áreas residenciales como las que proyecta el plan. Y se invoca como argumento de fondo, como razón de fuerza, el principio del desarrollo sostenible, que tiene una expresión concreta en el ámbito del derecho urbanístico que obliga a racionalizar las decisiones del planificador y ajustarlas lo más posible a la propia realidad. Bueno, pues el Tribunal
en la instancia el asunto es desestimado, pero el Tribunal Supremo estima el recurso de casación y a su vez estima el recurso contencioso administrativo de la asociación ecologista, porque efectivamente entiende que el Ayuntamiento de Ávila infringió el principio de desarrollo sostenible, que lo lógico y lo que la realidad imponía, la realidad de los hechos, era que el plan tuviera otra óptica o tuviera otro enfoque distinto y en modo alguno tenía justificación de ningún tipo que se previera la construcción de nuevas viviendas, de nuevos equipamientos, porque no existía ni se preveía que existiera una demanda a medio o largo, a corto o medio plazo. Y se anuló ese plan por ese único motivo. Y se ordenó al Ayuntamiento que reelaborar el plan con arreglo a la propia realidad de los hechos y a las estimaciones que los organismos cuyos informes habían sido tenidos en cuenta determinaban. Bueno, esto es otro ejemplo más de cómo, por lo tanto, la existencia de esos elementos de juicio permiten al juzgador adoptar un fallo que vaya más allá del fallo puramente anulatorio y que satisfaga incluso las pretensiones del recurrente. En el caso que les mencionaba en la intervención de ayer, en el caso que les comentaba ayer de esa persona que quería ser guía del Congreso de las Cortes Generales y que había quedado apartada en el último momento por el órgano de contratación a favor de otras dos personas que, sin embargo, reunían menos méritos, ahí el juez podía haber ordenado, en ese caso, no solo podía haber anulado el acuerdo de nombramiento de las dos personas que fueron favorecidas arbitrariamente por la mesa de contratación, sino que podía haber ordenado que se nombrara a esa persona en lugar de alguna de las dos que había sido nombrada guía, porque existían elementos de juicio y porque las propias pruebas recabadas en el proceso habían determinado que esa persona tenía tantos o más méritos como la mejor de esas dos. Pero claro, el problema es que la propia recurrente no lo había solicitado, se había limitado. Y en el asunto del nombramiento jurisdiccional al que también me referí, aquí sí que el Tribunal Supremo obró mal y no hizo uso de las prerrogativas de las que disponía, porque el recurrente había solicitado, uno, que se anulara el nombramiento del competidor, por entender que reunía menos méritos, y dos, que se ordenara al órgano de gobierno de los jueces que se nombrara a la recurrente como presidenta del tribunal por reunir mayores méritos que los demás, tal y como había quedado probado en el curso del proceso. Lo que pasa es que el problema del asunto, y les recuerdo simplemente, es que, uno, la sala estaba muy dividida, 17 contra 15, y dos, que existían otros argumentos no tanto jurídicos como metajurídicos, porque había una pugna subyacente, una pelea entre el presidente del órgano de gobierno de los jueces y una buena parte de los miembros de la Sala Tercera. Y, por lo tanto, el asunto no se resolvió en estricto derecho porque había condicionantes que alteraron un poco la valoración del mismo. Y el problema, y por eso el fallo fue un fallo insatisfactorio, proporcionó una victoria pírrica, porque, por un lado, anuló el nombramiento, lo que supuso, evidentemente, un gran revés para el órgano de gobierno de los jueces, pero, por otro lado, el tribunal no se atrevió, porque ese fue el resultado de la negociación que pactaron los dos bloques divididos en la Sala Tercera, no se atrevió a dar el paso siguiente y a completar la sentencia mediante el reconocimiento del derecho de la recurrente a ser nombrada presidente del tribunal y la consiguiente orden al órgano de gobierno de los jueces para que procediera a llevar a cabo ese nombramiento. Y en su lugar se limitó a hacer una cosa que acabó produciendo un daño mayor.
ordenó la retroacción de las actuaciones, a la que antes me refería, ordenó la retroacción de las actuaciones y al mismo tiempo le dijo al órgano de gobierno de los jueces que tenía que proceder a un nuevo nombramiento de acuerdo con los criterios que el propio Tribunal Supremo había hecho. Y el del órgano de gobierno de los jueces lo que hizo fue incumplir la sentencia, que lo comenté en su momento, incumplir las sentencias porque frente al reproche de falta de motivación lo que hizo fue dictar una nueva resolución volviendo a nombrar al mismo sujeto con una motivación de 20 páginas que no era una motivación en realidad, era un incumplimiento, que el Tribunal Supremo podía haber decretado él mismo la nulidad de pleno derecho de ese acto de nombramiento en virtud del artículo 103.4 de la Ley de la Jurisdicción que les mencionaba ayer, pero no osó hacerlo. Y en cambio hubo que, la recurrente tuvo que volver a interponer un nuevo recurso contencioso administrativo y esta vez, evidentemente, el presidente del órgano de gobierno, los jueces, ejerció toda la presión que pudo para que se desestimara el recurso y se desestimó, lamentablemente. Pero no fue por razones jurídicas, sino más bien por razones metajurídicas o extrajurídicas. Para acabar, déjenme decir un par de cosas más, visto que el tiempo ya está casi concluido. Hay una precisión importante en el artículo 71.2 de la Ley de la Jurisdicción que establece una regla general que también afecta al control de la discrecionalidad. Porque impone un límite a la intervención de los jueces. Dice que los jueces no podrán determinar la forma en la que habrán de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de aquellos que sean anulados. Esto es importante. En la Ley de la Jurisdicción de 1956 se establecía la regla contraria, no si sin la legislación procesal costarricense del 66 se reprodujo esa regla muy generosa de la Ley de la Jurisdicción del 56. En el 56 la ley admitía la posibilidad de que el juez o tribunal que llegara a la conclusión que la disposición general era ilegal podía ofrecer una nueva redacción de los preceptos anulados en sustitución de aquellos. Podía ordenar, por lo tanto, una nueva redacción de los mismos, redactarlos de su puño y letra. Esa posibilidad excepcional de la Ley del 56 fue cercenada por la Ley del 98 y por eso se establece hoy día en el artículo 71.2 que, en principio, rige aquí una regla que imposibilita a los jueces determinar cuál va a ser la forma en la que queden redactados los preceptos de una disposición general recurrida y anulada en sustitución de los preceptos anulados en cuenta. Eso por un lado. A contrario senso, hay que entender que sí que es posible que el juez o tribunal pueda eventualmente establezca la forma en la que ha de quedar redactado un acto administrativo, con la salvedad de los discrecionales cuando efectivamente existan dos o más soluciones igualmente justas a resultas del proceso. Y en principio, también dice la propia ley en el artículo 71.2 que los jueces y tribunales tampoco podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados. Claro. Esto hay que entenderlo, como he dicho hace un momento, hay que entenderlo siempre que a resultas del proceso judicial el órgano juzgador ha llegado a la conclusión de que todavía dispone la administración cuya actuación ha sido anulada de una libertad de elección entre varios indiferentes jurídicos. Pero si no es así, si en efecto esa discrecionalidad quedó reducida a cero, el juez o tribunal sí podría eventualmente determinar el contenido del acto discrecional anulado. Y de hecho se hace en ocasiones, se hace. Lo que pasa es que tienen que darse las circunstancias y reunirse, por lo tanto, todos los elementos que mencionaba antes. Bueno, esto es, digamos, lo más destacable que quería en este momento apuntarles a propósito del alcance del control de la discrecionalidad en lo que se refiere al pronunciamiento que el juez ha de llevar a cabo
tras el proceso judicial. Evidentemente hay una variedad extraordinaria de supuestos que puede poner al juez en situaciones muy comprometidas en ocasiones, y el juez tiende a ser muy prudente y tiende a limitarse en la mayor parte de esos casos, ante la duda, a proceder a esa retroacción de actuaciones, o bien, en el mejor de los casos, a ordenar a la Administración cómo ha de actuar en sustitución de la actuación anulada, incluso imponiéndole el procedimiento, pero sin formular el contenido concreto de ese acto o disposición. Bueno, eso hace que haya jueces y tribunales que más valientes unos que otros, más atrevidos unos que otros, más revolucionarios unos que otros, si quiere usted, por utilizar esa expresión, y que se produzcan incluso soluciones distintas aplicando la misma norma, al fin y al cabo. Bueno, con eso no quiero aburrirles más y me pongo a su disposición para contestar cualquier pregunta que me hagan. Muchas gracias, profesor. Me hicieron llegar una pregunta, no sé si hay alguien más que tenga alguna inquietud que le haya surgido en estos últimos minutos. Es una pregunta que me hacen precisamente para el profesor Fernández. Es explicar las actividades discrecionales administrativas excluidas del control de legalidad del contencioso administrativo, con especial referencia a la actividad administrativa de un órgano como el Ejército. También en relación con los actos políticos, por ejemplo, la declaratoria de guerra contra un país o la orden de una operación militar, aún sin un estado de guerra, si es susceptible de control judicial por parte del contencioso administrativo. Y también hace otra pregunta ligada en cuanto a la legitimación, si sería por la vía de la acción popular o por el interés difuso. Bueno, son muchas preguntas. Vamos a… la primera era… Sí, el tema de las actividades discrecionales excluidas del control de legalidad, con especial referencia a un órgano como el Ejército. Bueno, para empezar, el Ejército forma parte de la administración del Estado y, por lo tanto, está sujeto a la ley y al derecho. Dos, yo he dicho que, en principio, no hay reductos exentos de control judicial en el derecho español. Tres, también he añadido que no se reconoce, incluso se ha excluido abiertamente la figura del acto político en el derecho español. Eso no quiere decir que no haya actos administrativos que admitan un control limitado. Aquí no he tenido tiempo, me habría gustado dedicar unas palabras a hablar de los indultos, porque el régimen de los indultos en el derecho español determina que exista una serie de requisitos formales, pero también sustantivos, con arreglo a los cuales puede y debe actuar el Gobierno, en cuya ausencia la decisión de indulto es susceptible de ser impugnada y anulada, y de hecho hay impugnación y anulación de indultos en los últimos años en un cambio de jurisprudencia que se ha producido a partir del año 2013. Y es muy significativo porque tradicionalmente se consideraba que era una potestad graciable en la que los actos que emanaban de la misma eran actos más bien políticos y no eran susceptibles más que de un control muy elemental. Hoy día ese control no solo no es elemental, sino que va mucho más allá, incluso de lo imaginable. Lo que pasa es que no es un control con el mismo grado de intensidad que el control que se hace sobre otras potestades como la de planeamiento a la que antes me refería, porque no existen todos los elementos de juicio para ello, porque no deja de ser una potestad graciable donde la libertad de elección del Gobierno es muy amplia. En cuanto a los actos declarativos de guerra que eventualmente, bueno, es que para empezar, claro, eso supone ya irnos del ámbito del derecho administrativo, porque muchas de esas actuaciones o bien corresponden en su iniciativa al Gobierno como órgano constitucional de dirección política y sujeto a control de las Cortes Generales, del Parlamento, o bien provienen del propio Parlamento. Y no son actos, por lo tanto, son actos parlamentarios que forman parte de su función primigenia y quedan fuera del marco del derecho administrativo. El control es eventualmente un control que puede hacer
al margen del control político que hagan las cámaras, es un control que puede hacer el Tribunal Constitucional y queda fuera, por lo tanto, del marco de lo que motiva este seminario. Yo creo que he contestado casi todo. Y nada más el tema de la legitimación. Si por la vía de, bueno, en ese caso, pero se acaba de descartar, si sería por la vía del interés difuso. No, bueno, es que claro, si excluimos determinados actos constitucionales, porque son más constitucionales que administrativos en todo caso, si los excluimos del ámbito de actuación de la jurisdicción contenciosa administrativa y reconducimos, como corresponde según los constitucionalistas, al ámbito de actuación del Tribunal Constitucional, entonces hay que estar a las reglas de que en materia de legitimación activa establece la propia Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Y en el caso español, la posibilidad del ejercicio de acciones ante el Tribunal Constitucional está extraordinariamente restringida. La legitimación activa es una legitimación cualificada, restringida a ciertos órganos constitucionales, a ciertas minorías de diputados y senadores, y queda fuera por supuesto, queda fuera del alcance de quien únicamente persigue la defensa de la legalidad, al amparo de una acción popular, o de quien defiende intereses colectivos, en principio. Sí.